que se define como la cantidad de carga que almacena el capacitor, ¿cierto?, por unidad de voltio entre sus placas sobre el delta de B, su cero. Recuerda, el cerito es sin dieléctrico, ¿cierto?, al vacío. Lo que dijimos en este problema que acabamos de abordar es que cuando le insertamos un dieléctrico, la capacitancia cambia, ¿cierto?, cambia a digamos, se queda multiplicada por un factor que llamamos constante dieléctrica, que depende de este material, ¿cierto? Y que ese factor es una constante adimensional, no tiene dimensiones y es mayor que 1, ¿cierto? Eso fue lo que dijimos en el problema. Bueno, lo que básicamente quiero hacer, digamos, quiero hacer dos cositas. Una es mostrar por qué se da eso. Porque cuando se rellena el espacio entre las placas de un capacitor, la capacitancia se ve afectada por un factor mayor que 1 llamado constante dieléctrica. Y posiblemente ese factor, ¿qué es? O sea, ¿con qué tiene que ver ese factor? ¿De acuerdo? Pues veamos un poquitico esta gráfica que está acá. Este es Q sub 0, ¿no? Supongamos que esté en Q sub 0, la carga en las placas. Cuando metemos el dieléctrico aquí entre las placas, ya todos sabemos qué le hace un campo eléctrico, qué le haría este campo eléctrico a las moléculas de cualquier material dieléctrico. O sea, siempre y cuando ese campo no sea mayor que el campo de ruptura. Vamos a suponer que no es mayor que el campo de ruptura, sino menor. Ya sabemos qué le hace. O sea, cómo se ven afectadas las moléculas del dieléctrico. ¿Qué les hace? Cualquier campo, cualquier dieléctrico en presencia de un campo que no sea mayor que el campo de ruptura, ¿no? ¿Qué le hace a las moléculas del material dieléctrico? Bueno, sí, puede eventualmente ionizarlas, pero antes de ionizarlas les hace algo. ¿Qué? ¿Ah? O sea, las reorienta, más bien, las reorienta, ¿cierto? Si las moléculas están desorganizadas, las orienta de tal manera que los extremos positivos de ese dieléctrico de las moléculas quedan en dirección del campo y los extremos negativos en sentido opuesto. O sea, les hace esto, ¿cierto? Las pone, si estaba así, hace así. Porque a este lado le hace una fuerza para acá y a este lado le hace una fuerza hacia acá, ¿de acuerdo? Entonces las orienta todas así. Entonces, ¿qué sucede dentro del dieléctrico? ¿Qué pasa? Pues por dentro, digamos, un extremo de una molécula negativo con uno positivo, casi que se cancelan, quedan así. Se cancelan eso, ¿sí o no? Pero en la frontera del dieléctrico, acá, el dieléctrico ya no tiene más moléculas. O sea que toda esta superficie del dieléctrico de acá es como si quedara como cargada, en este caso positivamente. Esta de acá, porque está hacia el lado donde está el campo. Y toda la frontera, la superficie del dieléctrico de acá es como si quedara negativa, porque como no hay más moléculas para allá, ¿sí? Este rojo ya no tiene un azulito, una molécula con azulito con cual cancelarse. Entonces todo esto queda como si quedara positivamente y esto negativamente, así como se ve aquí. Entonces en ese momento aparece entre el dieléctrico, ¿qué cosa? ¿Un nuevo qué? Un nuevo campo inducido que va en sentido de aquí para acá, ¿cierto? O sea que tenemos el campo E sub 0, que es el que produce las placas, pero al haber esa reorientación de las moléculas o esa polarización del dieléctrico, entonces aparece un campo inducido hacia acá, ¿de acuerdo? ¿Ah?